comprar pinceles nuevos. En Photoshop los pinceles los vamos a tener en esta parte del menú de herramientas, es la herramienta pincel, con ella vamos a poder pintar y utilizar distintas puntas de pincel según los efectos que querramos lograr en la imagen. Nosotros podemos pintar directamente sobre la imagen utilizando alguno de los pinceles que ya vienen prediseñados en el programa. Tenemos acá, cuando elegís la herramienta de pincel, en la parte superior de la pantalla vas a tener las opciones de los distintos atributos que le puedes aplicar al pincel, como ser su tamaño y la dureza en el caso de algunos pinceles que nos va a permitir definirlo. Por ejemplo, en los pinceles generales, que son los que vienen por defecto con el programa, podría elegir el pincel difuso o otras opciones de punta de pincel más esfumados y manejar la dureza, al igual que con la goma. En dureza 0 quiere decir que la punta del pincel va a dejar, el trazo del pincel va a dejar los rasgos difuminados hacia los bordes, y si yo tengo una dureza 100%, la punta o sea, los rasgos del pincel que se vayan a aplicar va a ser de terminaciones no difuminadas. Para trabajar con los pinceles yo puedo trabajar directamente sobre la capa que quiero trabajar y aplicarle el color, o trabajar con una capa nueva, creando una nueva capa y hacer todos los rasgos de pinceles sobre esta capa nueva que yo voy a hacer de lo que serían el uso del pincel. Si yo lo voy a trabajar sobre la capa original, yo acá voy a tener distintas opciones que me va a permitir manejar el pincel, como ser, que ya habíamos visto, los modos de fusión. Yo puedo trabajar el pincel de una manera, de un modo de fusión normal, quiere decir que cuando yo pase el pincel me va a tapar toda la imagen, o puedo trabajar con los distintos modos de fusión. Probemos en un modo normal. Ustedes ven que si yo utilizo el pincel me va a tapar directamente toda la imagen. Yo al pincel le puedo bajar la opacidad, entonces de esta manera lo que me va a hacer es me va a ir tapando la imagen, dejando ver la transparencia que manejé con la opacidad, y también puedo manejarle el flujo del pincel, que es la carga que va a tener el pincel, como si uno trabajara de una forma física con un pincel, cuando cargas con más o menos pintura. ¿Qué otras cosas voy a poder aplicar? Como les decía, la dureza, fíjense, si yo a este mismo pincel le aplico una dureza 0, o sea que sea un pincel más esfumado, voy a obtener este resultado, unos rasgos de pincel que estén difuminados hacia los bordes. Si yo le manejo una opacidad del 100%, me va a ir tapando la imagen, dejando unas áreas difuminadas. También va a influir el flujo, o sea, la cantidad de pintura. Si yo tengo totalmente cargado un pincel, me va a ir tapando todas las áreas de la imagen. Entonces vamos a ir moviéndonos cuando trabajamos directamente sobre una imagen que queremos pintar con la opacidad, el flujo y el modo de fusión de acuerdo a los efectos que queremos conseguir. Si yo aplico luz suave, que sería el retoque fotográfico lo que más se podría utilizar para hacer retoques de manera bastante realistas, es utilizar entonces sobre la misma imagen que voy a pintar el modo de fusión de luz suave, bajándole si quiero un poquito la opacidad o el flujo, la cantidad de tinta, eso van a ir viendo, y de esa manera puedo ir pintando partes de la imagen y se me va a seguir viendo la transparencia de la imagen que tengo por debajo, porque lo que yo estaba utilizando son este modo de fusión de luz suave. Si yo le pongo luz fuerte y pinto con el modo de fusión luz fuerte, el efecto va a ser mucho más contrastante. Y así con los distintos modos de fusión que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces es muy importante cuando trabajas con un pincel desplegar este menú para ver el tamaño, la dureza, el tipo de pincel que vas a utilizar, y después, si trabajas sobre la misma imagen, el modo de fusión en el cual la pintura se va a aplicar, la opacidad y el flujo, que es la cantidad de pintura que vas a cargar en el pincel. La otra opción que yo les decía es trabajar con una capa extra, o sea, por encima de la imagen, que lo que te va a permitir es que vos puedas manejar y borrar más fácil las partes que vayas a ir pintando. Por ejemplo, yo aplico con este pincel difuminado una pintura por acá,
También una vez que ya lo pinté sin modificar estos modos, se lo voy a modificar directamente a la capa. Entonces, de acuerdo a los distintos modos de fusión, yo puedo ir obteniendo los distintos resultados e ir probando una vez que ya pinté. Mientras que si yo pinto directamente en la imagen, una vez que lo pinté, ya está aplicado el efecto. En cambio, si yo lo pinto en una capa aparte, el efecto lo puedo ir modificando. Y también, ¿qué otra cosa puedo hacer? Utilizando la goma de borrar, puedo ir eliminando las partes en donde yo me pasé con la pintura. Entonces sería una forma más controlada de poder utilizar los pinceles sobre una ilustración. Veamos el caso si yo tengo una imagen en blanco y negro que yo quisiera pintar, puedo trabajar con una capa que aplique por encima para hacer distintas capas de acuerdo a lo que vaya a pintar. Por ejemplo, voy a pintar lo que sería la piel, entonces puedo aplicarle ya para ir viendo cómo va a quedar. En la piel es mejor utilizar luz suave para que sea lo más real posible. Entonces voy a elegir el color que vaya a aplicarle a la piel. Le voy a poner un poquito más de amarillo para que no sea tan rosado. Y ahí chequeando, utilizando el pincel, esto ya es indistinto porque me va a pintar directamente en modo normal. Puedo trabajar con la opacidad acá y en el flujo del 100%, total después la opacidad la puedo manejar desde la misma capa y comienzo a hacer la pintura sobre las distintas áreas de mi imagen. Yo puedo hacer a grandes rasgos una pintura así, sin demasiado detalle de control, y después utilizar la goma para borrar las partes en las cuales no quiero que la pintura aparezca, ¿no? Entonces de esa manera puedo ir controlando bastante bien la aplicación del color en determinadas áreas. También una vez que yo tengo esta capa generada, puedo acá, acuérdense siempre de tener el pincel que corresponde. Una vez que tengo esta capa eh, generada, yo lo que puedo hacer es directamente desde el panel de ajustes, como ya habíamos estado viendo, desde el panel de imagen, equilibrio de color, y puedo trabajar, digamos, podría trabajar sobre las iluminaciones y virarlo a un color un poco más amarillo o más rojizo e ir controlando las distintas partes de mi imagen para que el efecto sea lo más natural posible dentro de lo que yo quiero conseguir. Acá en el equilibrio de color puedo trabajar sobre las iluminaciones, sobre los medios tonos o sobre las sombras. En el caso de trabajar sobre las iluminaciones, porque más bien son áreas claras, puedo efectuar el ajuste directamente desde ese lado. Si yo quisiera pintar el gorro, quizás podría trabajar con una capa nueva, voy a utilizar otro color que le quiera aplicar y manejándome con el pincel de acuerdo a las características que yo quiera aplicarle a la pintura, puedo ir pintando toda el área del gorro. Acá lo estoy pintando, mi capa tiene un modo de fusión normal. Fíjate, si yo acá le cambio a luz suave, empieza a estar más la imagen un poco más realista de la combinación entre la imagen que yo tenía en la base a la imagen que tengo que estoy pintando. Podría aplicar otra capa más para lo que serían los ojos. Entonces ahí también puedo elegir otro color el que quisiera aplicarle. Y utilizando también la herramienta de pincel, ahora acá ya voy a manejar el diámetro, voy a achicarle el diámetro de mi pincel, puedo desplegar acá el menú de pincel y manejarme en el diámetro que me vaya a servir para el tamaño de lo que yo quiero pintar. Acá fíjate que el modo de fusión está normal, así que lo voy a poner en luz suave y de una manera bastante realista empiezo a conseguir todos los ajustes que quiero aplicarle a mi imagen. Por defecto Photoshop viene con algunos pinceles que ya los traen el programa, pero también yo podría cargarle ciertos pinceles que quiera utilizar. Uno de los pinceles que voy a poder utilizar son los pinceles que utilicé en el trabajo que estamos haciendo del póster de café. Uno de los pinceles es el que simula humo. El pincel simulador de humo, cuando ustedes lo quieran cargar un pincel nuevo, van a desplegar esta ruedita de ajustes, van a ir acá a importar pinceles y el archivo que yo les pasé, que es este pincel, Smoke Brushes Small 21.abr, que es la extensión de los pinceles, van a seleccionarlo y van a poner abrir y de esa manera se les va a abrir
en el panel de pinceles las opciones para elegirlos. En este caso elegí esta muestra, eran estos los pinceles, eran los que tengo acá al final. Elegí esta muestra número 2, que de por sí ya viene como un tamaño muy grande, pero yo lo puedo ajustar. Podría ahí achicarle el tamaño. Podría también cambiarle la inclinación. Y una vez que lo tengo definido, ya podría pintar con el pincel con el efecto que quiero conseguir de efecto humo, que utilizaría esta punta de pincel. Si quiero que el efecto de humo sea blanco, bueno, usaré, porque el pincel siempre te va a pintar con el color frontal, utilizaré el color blanco y voy a hacer un clic directamente sobre un archivo, una capa nueva, para que me aplique ese efecto de pincel. Así que esto sería todo con respecto a los pinceles. Las posibilidades son enormes. Van a poder descargar pinceles en bancos de recursos gratuitos, y también utilizar los que yo les envié para aplicar este efecto de pincel de humo.